Vamos a hacer una simulación de la paradoja del cumpleaños en Excel. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo para un conjunto de 50 personas. Recordemos que la paradoja del cumpleaños es ver qué tan probable es que en un conjunto dado de personas, algunas de ellas compartan el día del cumpleaños. En este caso decidí hacerlo para 50 personas. Entonces aquí voy a escribir una primer columna que se va a llamar persona. Voy a empezar a indicar que tengo 50 personas. Ok, aquí ya tengo mis 50 personas. Voy a hacer una simulación en varios grupos de personas. Por ejemplo, este sería el grupo número 1, tendría un grupo número 2 y así sucesivamente. Voy a hacer una simulación grande. Lo podría hacer muy grande con todas las filas que tiene el Excel, pero lo voy a hacer con cierto número de filas únicamente. Por ejemplo, aquí van 200, 300, 400 grupos y lo quise dejar hasta ahí. Hasta aquí vi que empezaron a salir tres letras del abecedario. Entonces yo voy a hacer mi simulación con 738 grupos. Ok. Me voy a posicionar en la celda B2. Me voy a vista. Me voy a inmovilizar. Y me voy a inmovilizar paneles. Esto es para que ya no se me pierda la referencia del título de la persona y del grupo. Como voy a estar haciendo un movimiento grande de datos, voy a explicar dos teclas aquí del teclado de la computadora. Una es la tecla Shift. Si yo presiono la tecla Shift y me muevo con las flechas, lo que empieza a hacer es seleccionar. Y la otra es la tecla Control, que se va pues prácticamente hasta el final de toda la fila o al inicio. La misma tecla Control me lleva hasta el final. Por ejemplo, aquí me doy cuenta el número de filas que tiene el Excel sería 1.000.000 de filas. Ok, nuevamente con Control regreso. Y de hecho, si las combino Shift y Control, pues puedo seleccionar completamente todo. No es que se vaya hasta el final, simplemente se va hasta donde encuentre un dato, por así decirlo. Si yo estoy aquí en la celda B2 y oprimo Control y me muevo con la flecha, se va hasta el número 5. Sigo presionando Control hacia abajo y se va hasta el número 8. Dicho esto, voy a empezar a hacer el experimento. Voy a escribir la fórmula igual aleatorio.entre sería 1,365. Cierro el paréntesis, es decir, va a escribir números aleatorios entre 1 y 365. Entonces aquí me dice que esta persona, simbolizando su fecha de nacimiento, a lo largo de los 365 días del año, nació en el día 318. Habría que ver en el calendario a qué fecha corresponde. Oprimo Control C. Me voy hasta cubrir mis 50 personas. Control V. Pues aquí ya tengo la simulación de las 50 personas y sus fechas de sus días de cumpleaños, por así decirlo. Voy a replicar todo este experimento en mis 700 y tantos grupos. Selecciono toda la fila, toda la columna, perdón, oprimo Control C. Para pegarlo rápidamente me voy aquí a mi título, oprimo Control, flecha derecha para que me lleve hasta el final, bajo, Control, Shift, ahora flecha izquierda, me selecciona todo esto. Ahora solamente tengo presionada la tecla Shift. Lo único que voy a hacer es pegar completamente esto. Entonces ya tengo la simulación aquí de los 738 grupos. Tengo la simulación de los días de nacimiento de cada una de estas personas. Ok, aquí voy a escribir un título que sea día. En este título de día voy a escribir los 365 días del año. Entonces aquí voy a introducir que el año tiene 365 días.
Ok, aquí ya tengo los 365 días del año. Lo que voy a hacer es que voy a contar cuántas personas nacieron el día 1, cuántas nacieron el día 2, cuántas nacieron el día 3 y así sucesivamente. Entonces escribo la fórmula igual contar.si, abro un paréntesis, me dice que especifique el rango de los datos, selecciono todo este rango de los datos, voy a excluir únicamente el título, ya seleccioné el rango, la fórmula me pide que introduzca una coma después de que tengo el rango y ahora me dice que escriba el criterio. Si muevo la flecha hacia la derecha, automáticamente detecta dónde estaba yo escribiendo la fórmula y el criterio va a ser que cuente en esa fórmula cuántos días 1 hay. Cierro el paréntesis y doy enter. Se me dice que en esta lista de datos nadie nació el día 1 del año, o sea sería el día 1 de enero. Voy a regresar aquí a la fórmula, oprimo F2 o directamente doy clic aquí donde está la fórmula en la parte de FX. Yo voy a oprimir F2. Ok, voy a hacer algo para poder arrastrar la fórmula y que siga conservando el sentido de lo que estamos haciendo. Voy a introducir una referencia relativa, me posiciono entre la B y el número 2 y escribo un signo de pesos. Me posiciono entre la B y el 51 y escribo un signo de pesos. Esto va a crear una referencia relativa, o sea, si yo sigo moviendo la lista hacia abajo, va a seguir la fórmula hacia abajo de contar, va a seguir dejando fija esta lista que está en esta parte. Y en este valor que sería A54, que es mi día 1, voy a poner el signo de pesos, pero lo voy a poner al inicio. Entonces le doy un enter y vamos a ver cuál es el efecto de la fórmula. Oprimo control C. Vean, vamos a pegarlo aquí en diagonal, control V. Entonces vean lo que pasó. Voy a oprimir aquí F2. Lo que pasó es que para esta posición correctamente me cuenta que es buscar los días número 2 y de una manera correcta me dice que es esta lista. A pesar de que yo bajé la fórmula, me desplacé hacia la zona inferior, sigue conservando la lista. Ese es el efecto de las referencias absolutas que puse. Voy a borrar, oprimo control C, voy a irme hasta abajo de mi lista, control shift, arriba. Aquí ya estoy contando en mi primer grupo. Entonces ya tengo el conteo de mi primer grupo, cuántas personas nacieron cada uno de los días del año. Por ejemplo, el día 5 es el día 5 de enero, hay una persona en esta lista que nació el 5 de enero. Primo control shift, selecciono todo, flecha hacia abajo, control C, y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ayudar con los datos que están acá arriba. Entonces me posiciono aquí en esta celda, estoy posicionado aquí, oprimo control, me voy hasta el final de los datos, bajo hasta que esté aquí en la fila 54, aquí me voy a dar cuenta, ya estoy en la fila 54, que es cuando empieza a contar para el día 1, oprimo control shift, flecha izquierda, sigo presionando shift y regreso con la flecha derecha, solamente regreso para pegar toda esa columna que está ahí. Entonces lo que me va a hacer es que en mis demás grupos me va a contar cuántas personas nacieron en ese específico día. Por ejemplo, aquí si me posiciono en esta celda y oprimo F2, me dice que en toda la lista que está acá en la parte de arriba está contando cuántas personas nacieron el día 9. Ok, ¿cómo voy a encontrar una coincidencia? Cuando me diga que aquí que me indique un 0, este es el 365, significa que 0 personas nacieron el 31 de diciembre, que es el día 365. Cuando me indica que hay un número 1, significa que una persona nació el día 360 del año. Si hubiera un número 2, como por ejemplo aquí alcanzo a ver que hay un número 2, significa que en mi grupo número 11 de personas, 2 personas nacieron el día 355 del año. Entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar las coincidencias. Voy a escribir aquí coincidencia y escribo un signo de interrogación.
Vamos a pedirle a Excel que encuentre la coincidencia. Voy a disminuir el tamaño de la letra, mejor dicho voy a aumentar el tamaño del ancho de fila. Ok, ¿cómo voy a contar cuántas coincidencias hay? Pues son todos los números que estén arriba del número 1. Si algún número está arriba del número 1, como pudiera ser el 2, el 3, el 4, el 5, ya sería algo muy grandioso que hubiera 5 personas que cumplen años ese mismo día en ese grupo de personas. Pero así es como lo voy a hacer. Escribo la fórmula igual, contar, punto sí, abro un signo, abro un paréntesis, Shift Control, selecciono toda esta lista que me está haciendo el conteo de las personas. Aquí me pide después una coma, le voy a poner coma, abro comillas, oprimo Shift y el signo de más menos que está al lado de Z para que me ponga el valor mayor, y sería mayor a 1. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Dice que en este rango de datos va a buscar cuántos mayores a 1 hay. Entonces recordemos que los mayores a 1 serían por ejemplo un 2. Y eso me indicaría que ahí hay días que comparten a una persona, y eso significaría que su cumpleaños está repetido. Le voy a dar Enter. Vamos a esperar aquí a que la fórmula calcule. Aquí dice que hay 4 días del año donde hay personas con cumpleaños repetido. Si yo me voy directamente aquí a mi lista, de hecho aquí me lo está mostrando, dice que hay una coincidencia para el día 5, o sea el día 5 de enero. En mi grupo de 50 personas hay 2 personas que cumplen años el día 5 de enero. Aquí ya lo actualicé. Una es la persona número 6 y otra es la persona número 31. Pero recordemos que me había dicho que había 4 coincidencias. Habría que indagar dónde están las demás. Pero bueno, dejemos que la fórmula sea la que realice ese cálculo. Esta fórmula la voy a copiar aquí a todo lo largo. Voy a poner aquí de un color amarillo para indicar que este es el total. Control C, oprimo Control C, me subo para con Control irme hasta el final de la lista. Ok, después oprimo Control Shift izquierda y solamente teniendo Shift presionado regreso. Oprimo Control V. Aquí lo que voy a hacer es que va a contar en cada grupo cuántas coincidencias hay. De hecho, vean, ahora encontró 6 personas que coinciden en su fecha de cumpleaños. Cuando me aparezca, por ejemplo, un 0, significa que no hay ninguna persona, que no hay ninguna coincidencia. Lo que empezamos a ver aquí en la simulación, al arrastrar el total, es que de hecho es raro que haya un 0. Generalmente sí hay coincidencias. Entonces, esta primer celda me da una intuición de que debe de ser una probabilidad alta. Entonces voy a poner la letra E, que significa éxitos. Y aquí voy a poner la letra T, que significa el total en todas mis posibilidades. Ok, el total de todas mis posibilidades va a ser el conteo de todos mis grupos. Escribo la fórmula igual, escribo contar, abro un paréntesis, selecciono aquí todo lo que esté en la fila amarilla con totales, debe de ser 738, simplemente aquí continúo escribiendo normal, cierro el paréntesis, le doy un enter y me debe de decir que en total hay 738 grupos. Ok. Recordemos que aquí está contando las coincidencias, está contando las celdas arriba del número 1. Entonces, cuando esta celda de hecho sea diferente de 0, significa que hay una coincidencia. Entonces voy a contar mi número de éxito, sería igual, contar, punto sí, abro un signo, abro un paréntesis, selecciono todo mi rango, que es lo que me está aquí pidiendo la fórmula. Control Shift, selecciono todo el rango, la fórmula me sigue pidiendo una coma, el criterio va a ser que sea mayor a 0, abro comillas, oprimo Shift y mi tecla de mayor y menor está al lado de Z, entonces oprimo mi tecla de mayor y menor, ahí dice mayor a 0, cierro las comillas, cierro el paréntesis
y le doy un enter. Me va a decir en estos 738 grupos en cuántos de ellos hay coincidencias. Entonces recordemos que para calcular probabilidades es el número de éxitos entre el total de opciones. Simplemente aquí al lado hago la división, número de éxitos entre total de opciones, y aquí de hecho me va a dar la probabilidad. Entonces aquí me está dando ya la probabilidad, le voy a dar formato de porcentaje, voy a poner algunos decimales. Cada que oprimo la tecla F9 me está generando números aleatorios. Entonces cada que yo oprimo la tecla F9 está haciendo una generación de números aleatorios, y yo aquí pues me estoy dando cuenta a qué porcentaje es el que tiende. Entonces, independientemente de que se estén generando diferentes números, observen que este porcentaje ya no va a cambiar mucho. Por ejemplo, aquí oprimo F9 y se van a cambiar absolutamente todos los valores. Entonces yo puedo ver que esto ronda aproximadamente, otra vez F9, por el 97%. De hecho, alguna idea para sacar un valor todavía más preciso es hacer 10 intentos y encontrar la probabilidad mínima, hacer otros 10 intentos, encontrar la probabilidad máxima, y finalmente hacer un promedio entre estos dos para obtener un resultado muchísimo más cercano al real. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer 3 intentos. Vean, en 3 intentos voy a buscar el dato mínimo. Voy a oprimir una vez F9. Entonces me espero a que haga todo el cálculo, tarda un poco. Ya tengo un dato que es 95.8, este será mi mínimo. Oprimo de nuevo F9. Voy a escribir mi mínimo porcentaje. 97.15, no, es 95.8 si no estoy mal, espero no recordarme. Ok, yo les sugiero hacer 10 intentos, yo solamente voy a hacer 3, ¿no? El mínimo fue 95.8. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero voy a ubicar cuál es mi máximo. Lo voy a hacer únicamente 3 veces. Recordemos que si lo hacemos 10 veces va a ser muchísimo mejor todavía. Entonces en la primera vez obtuve un 97.43. Este sería mi dato máximo. Voy a continuar. Oprimo F9. Obtengo 97.56. Este es mayor todavía. Oprimo F9. Tengo 96.34. Si no estoy mal es 97.56. Bueno, pues una mejor aproximación de esto y que se acerca incluso más al real es sacar un promedio. Espero no haberme equivocado con esta cantidad, se me fue un poco de la memoria. Es sacar un promedio de estos dos datos. Escribí la fórmula promedio y saqué pues, prácticamente aquí un promedio de los dos datos. Entonces ya tengo un mejor promedio aquí todavía. Yo estaría ya muy seguro en decir que la probabilidad de que en un grupo de 50 personas algunas de ellas compartan cumpleaños es del 96.68%. Para esto me voy a ir a una tabla. Esta es la tabla donde ya viene calculado con una fórmula matemática. Esto ya no es con simulación, esto ya es con un procedimiento matemático. Pues aquí la fórmula me dice que para cierto número de personas esta es su probabilidad. Entonces yo seleccioné 50 personas. Vamos a ver dónde se intersecta. Esta es su probabilidad. Y sí, aproximadamente se está cumpliendo la probabilidad que nosotros hicimos por simulación. 96.68. Esta es la explicación de la paradoja del cumpleaños realizada por simulación a través de Excel.